Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elias Leonardo. Hablemos de Hereje, esta película dirigida por Brian Woods y Scott Beck, que nos cuenta la historia de dos jovencitas mormonas que visitan al señor Reed, quien las secuestra y las sumerge en una trampa mortal en aras de demostrarles y comprobarles que están equivocadas en el dogma religioso que ellas practican y predican. ¿Por dónde entrarle y por dónde hablar de la película? Vamos por partes. ¿Dónde y en qué momento se puede romper la delgada línea entre querer demostrar que unas personas están equivocadas en cuanto a su creencia y el otro en violentarlas para demostrárselos? ¿Por qué lo pregunto? Porque la película nos pone en esos dos extremos, y al ponernos en esos dos extremos llega un momento en que es pertinente cuestionarnos que nada más, si acaso la religión es excusa para detonar precisamente la violencia machista, misógina y feminicida, porque en este caso no es de un fanático religioso, sino, vamos a decirlo así, antirreligioso. El señor Reed quiere demostrarles a estas chicas que son mormonas, que bien pudieron ser católicas, cristianas o de cualquier otro tipo de credo, que están equivocadas en creer en lo que creen. Y para demostrárselos, recurre incluso a la tortura. ¿Es necesario eso? ¿Es necesaria la tortura en contra de estas chicas? Habrá quienes digan, oye, pues es que fíjate que a lo largo de los siglos la religión ha impuesto el credo a través de la violencia. Y tendrán razón, es verdad. Las religiones se han impuesto también con la violencia para que la gente crea o para poder someter la voluntad y la fe, que es peor aún, ¿no? Dominar y someter la fe casi por la fuerza y con la violencia de la gente. Y aquí vemos la otra cara. Y van a decir, oye, pues es que ya es justo que alguien se vengue de eso. Pero más allá de que se vengue de eso o no, él, su intención es precisamente ir contracorriente, demostrar que los dogmas religiosos son erróneos y son una burla, ¿no? Y se puede demostrar de mil maneras, pero la pregunta ¿es necesaria la violencia? Y en este caso, una violencia exclusivamente machista, misógina y feminicida. ¿Por qué la pregunta? Porque hoy los tiempos han cambiado, los temas ya son otros, y entre esos temas, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, se ha puesto precisamente sobre la mesa cuáles son las causas y las consecuencias para atacar y para violentar a una mujer. Hay muchas. Y acá llega un momento en donde podemos perdernos y decir, bueno, creo que lo que era una intención de cuestionar el credo religioso, de precisamente posicionar una postura hereje, está desvirtuándose. Y estamos viendo otro caso, estamos viendo ya el de un hombre que decide precisamente sacar mediante la tortura su lado más misógino, machista y violento en contra de las mujeres. Entonces, reitero, la pregunta ¿es la religión en esta película una excusa para mostrarnos ese tipo de personalidad? ¿Por qué? Porque pues el título nos dice una cosa, incluso la primera parte de la película la estamos viendo que va hacia allá, ¿no? Hacia ese lado precisamente de cuestionar la existencia de Dios y de cuestionar lo correcto y lo adecuado de cada doctrina religiosa, ¿no? Porque no nada más se clava en lo mormón, sino que se extiende el señor Reed. Y pareciera que no, y en ese sentido, al final también tendría cabida y sería muy válido preguntarse si realmente es una película con una historia cuya postura es contra la religión o bien una postura que termina avalando a la religión o por lo menos pidiendo el respeto a esto en función de que uno dice, bueno, pues es que las chicas qué culpa tenían, ¿por qué las tiene que agredir así? No nada más a ellas, van a ver otros personajes. ¿Es necesario violentarlas? ¿Es necesario agredirlas? Digo, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no en los credos religiosos, pues están en su derecho de creer en lo que quieran. Ahí sí no podemos hacer nada. Y en ese sentido, al pensar también así, al darles ese respaldo y ese beneficio de la duda, bueno, estamos concibiendo y estamos dando por hecho que por la religión no les puedes hacer daño, no ese daño. Y termina uno dándole un poco también de respaldo a su propio credo, que no le hacía daño a nadie. En este sentido, pues por lo menos en ir a tocar la puerta de este señor y hablarle, ¿no? Eso realmente pues a nadie le hace daño, tan sencillo que es no abrir la puerta y ya. Pero ahí estamos viendo, les digo, esta postura como para que nosotros mismos como espectadores nos estemos contradiciendo o bien cuestionando acerca de y un elemento que ya la película afloja desde ahí y es casi desde el principio cuando vemos que ya las chicas
deducen que algo anda muy mal con este señor, incluso ya tienen ella algunos elementos para pensar eso, nosotros como espectadores también ya tenemos esos elementos, teniéndolos ellas como personajes, teniéndolos nosotros también como espectadores, pues ya, da el paso que sigue. ¿Y qué pasa aquí? No, extienden la anécdota, extienden ese momento tenso que se vuelve parsimonioso porque además las víctimas asumen que deben estar ahí, no corren, no gritan, no reaccionan, lo que se haría en cualquier situación delicada y de emergencia, lo que hemos visto en cualquier otro tipo de película de esta índole. Aquí no, aquí deciden prolongar la anécdota, extenderla, y al hacerlo hacen que se caiga precisamente el interés del espectador. ¿Por qué? Porque el momento era aquí. Ya lo único que estás haciendo es prolongando, y lo vamos a seguir viendo esta actitud parsimoniosa de las víctimas, de estar forzando cada vez más los posicionamientos de este señor para reiterarnos una y otra vez que está en contra de la religión, pero también para mostrarnos, les digo, su lado más agresivo y más violento. Y en ese marco, pues vemos una actitud serena, pacífica, que no le compramos precisamente a estas chicas porque, les digo, de alguna u otra manera también ellas ya se dieron cuenta de la trampa en que cayeron. Entonces, si tú ya le diste también esa información a tu personaje, vea lo que sigue. Y aquí lo que hicieron fue prolongar la anécdota. La prolongaron tanto que la siguen prolongando en las secuencias, al grado de que ya la película resulta insufrible. Y en lugar de estar a la expectativa de que algo suceda, de que algo, que el suspenso vaya de menos a más, lo único que estamos deseando es que termine lo más pronto posible. Entonces ahí hay una gran falla. Y esa falla permite ver que Hugh Grant, contrario a lo que opinan otras voces y otras publicaciones ahí en redes sociales de que está en un gran momento y que hace el gran papel de su vida, pues no. Incluso ustedes notarán que recurre a guiños del William Tucker que protagonizó en Notting Hill. Son los mismos guiños, nada más que en aquella película pues era un tonto que no sabía cómo expresar sus emociones al enamorarse de una actriz, y acá es un tipo perverso y malévolo que quiere hacer daño, pero sin mostrar mucho con el físico de lo que son sus pensamientos. Pero los guiños son los mismos, no estamos viendo gran cosa de Hugh Grant en este trabajo actoral. Y eso como consecuencia, les digo, de que la película se cae casi desde el principio. Hereje, una película, les digo, para cuestionarse hasta qué punto es válido ir contra una creencia religiosa y hasta qué punto hay que involucrar la violencia para demostrar que la otra persona está equivocada. Vale la pena cuestionarse eso, y la otra también, si realmente estamos en una historia de postura contra la religión o una postura que avala la religión.